Bienvenidos hermanos y hermanas. Hoy nos embarcamos en un viaje espiritual para descubrir la sabiduría de un hombre que tocó el corazón de millones, el Padre Pío. Este sacerdote italiano, conocido por sus estigmas, marcas de la pasión de Cristo en su propio cuerpo, nos dejó un legado de fe inquebrantable, amor incondicional y esperanza radiante. En un mundo cada vez más complejo y desafiante, donde el ruido y la confusión nos agobian, el mensaje del Padre Pío resuena con fuerza. Sus palabras nos invitan a mirar hacia nuestro interior, a conectar con la fuente de paz y propósito que reside en cada uno de nosotros. El Padre Pío se convirtió en un faro de esperanza para millones de personas que buscaban consuelo y guía espiritual. Pero su mensaje va más allá de lo religioso. Sus palabras tocan la esencia misma del ser humano, invitándonos a una vida de amor, compasión y entrega. Acompáñanos en este recorrido para desentrañar la esencia del mensaje del Padre Pío. Exploraremos su llamado a la oración constante, la importancia de abrazar el sufrimiento como camino de purificación, la necesidad de amar al prójimo como a nosotros mismos y la búsqueda de la santidad en cada acto de nuestra vida diaria. El Padre Pío, un alma tocada por la gracia divina, nos dejó un legado de enseñanzas que trascienden el tiempo y nos guían en nuestro camino espiritual. Sus palabras, impregnadas de fe, amor y esperanza, nos revelan las claves para vivir una vida plena y significativa. Adéntrate en estos 4 pilares de la sabiduría del Padre Pío y descubre cómo pueden transformar tu vida. Hoy vamos a descubrir las claves del Padre Pío, cómo entenderlas y cómo podemos usarlas para mejorar en nuestras vidas. Antes de empezar, me gustaría pedirle un gran favor. Si no estás suscrito al canal, que se suscriba. Nos ayuda mucho a seguir con estos videos y aumentar la comunidad que estamos creando. Aprovecha también para comentar en el video. También nos ayuda. Gracias. Vamos a empezar. La oración. Un diálogo íntimo con Dios. El latido del corazón espiritual. El Padre Pío decía, la oración es la mejor arma que tenemos. Es la llave que abre el corazón de Dios. No se refería a una batalla contra un enemigo externo, sino a la lucha interna contra nuestras propias limitaciones, nuestros miedos y egoísmos. La oración, para él, era la herramienta que nos permitía derribar esos muros y acercarnos a la fuente de amor y fortaleza que es Dios. ¿Cómo concebía el Padre Pío esta conversación divina? No como una petición egoísta de favores, sino como un diálogo bidireccional, escuchar con atención. La oración implica aquietar la mente y abrir el corazón para percibir la voz de Dios, que se manifiesta de diversas maneras, a través de la lectura de la Biblia, la contemplación de la naturaleza, las palabras de un ser querido, un evento inesperado, una inspiración repentina. Hablar con sinceridad. La oración no requiere palabras sofisticadas, sino una comunicación honesta y transparente con Dios. Compartir nuestras alegrías, nuestros pesares, nuestras dudas y temores, nuestras esperanzas y sueños, con la confianza de un hijo que se dirige a su Padre. Aceptar la voluntad divina. La oración no se trata de intentar cambiar la voluntad de Dios, sino de alinear nuestra voluntad a la suya. Es pedir con humildad la guía necesaria para transitar el camino que Él ha trazado para nosotros. El Padre Pío afirmaba que una vida de oración constante transforma el alma. Nos hace más sensibles a la presencia de Dios en nuestra vida, nos fortalece en los momentos difíciles, nos llena de paz interior y nos impulsa a actuar con amor y compasión hacia los demás. La oración, para el Padre Pío, era el latido del corazón espiritual, el motor que impulsa nuestra conexión con Dios, la fuente de nuestra fuerza y la clave para vivir una vida plena y llena de sentido. El poder del sufrimiento, un camino de purificación hacia la luz divina. El Padre Pío enseñaba que el sufrimiento, inevitable en la experiencia humana, no es un fin en sí mismo, sino un camino, un proceso transformador que nos acerca a Dios. No se trata de buscar el dolor, sino de comprender su significado y aprovechar su poder para nuestro crecimiento espiritual. ¿Cómo puede el sufrimiento ser un camino de purificación? Nos despoja del ego, el dolor, la enfermedad, la pérdida, nos confrontan con nuestra propia fragilidad, nos obligan a reconocer nuestras limitaciones y a depender de algo más grande que nosotros mismos. En ese proceso, el ego se debilita, permitiéndonos conectar con la humildad y la compasión. Nos acerca a Dios. En los momentos de sufrimiento, es natural buscar consuelo y fortaleza. El Padre Pío nos invita a buscar ese refugio en Dios, a ofrecerle nuestras penas y a confiar en su amor y misericordia.
La experiencia del dolor, paradójicamente, puede acercarnos a la fuente de la paz y la esperanza. Nos hace más humanos. El sufrimiento nos conecta con la experiencia universal del dolor, nos hace más sensibles al sufrimiento de los demás y nos impulsa a actuar con compasión y solidaridad. La empatía y la ayuda mutua nacen del reconocimiento de nuestra fragilidad compartida. Nos prepara para la vida eterna. El Padre Pío veía el sufrimiento terrenal como una preparación para la vida eterna. Al igual que Jesús, que a través de su pasión y muerte nos abrió las puertas del cielo, nosotros podemos unir nuestro sufrimiento al suyo, ofreciendo nuestras penas como un acto de amor y entrega. El Padre Pío no pretendía romantizar el sufrimiento, sino ofrecer una perspectiva esperanzadora. Nos enseñó a verlo como una oportunidad de crecimiento, de purificación y de unión con Dios. Aceptar el sufrimiento con fe y resignación, ofrecerlo a Dios y encontrar en él una fuente de transformación personal, es el legado que nos dejó el santo de los estigmas. El amor al prójimo, un reflejo del amor divino que ilumina el mundo. Para el Padre Pío, el amor al prójimo no era simplemente un acto de bondad ocasional, sino el corazón mismo de la fe cristiana, la manifestación tangible del amor a Dios. El Padre Pío repetía constantemente las palabras de Jesús: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero para él, este mandamiento no era una simple norma de conducta, sino una profunda verdad espiritual que debía guiar cada paso de nuestras vidas. El Padre Pío creía que en cada persona, especialmente en la más necesitada, encontramos la imagen de Dios. Amar al prójimo significaba reconocer la chispa divina en cada ser humano, independientemente de su condición social, su origen o sus creencias. ¿Cómo se traduce este amor al prójimo en acciones concretas? El Padre Pío nos da algunas claves. Caridad desinteresada. El amor al prójimo se manifiesta en la entrega generosa y desinteresada a los demás. Significa estar dispuestos a ayudar a quienes lo necesitan, ofrecer nuestro tiempo, recursos y talentos sin esperar nada a cambio. Compasión y empatía. El amor al prójimo implica ponerse en el lugar del otro, comprender su dolor, sus dificultades y sus necesidades. Significa escuchar con atención, ofrecer palabras de consuelo y actuar con sensibilidad y respeto. Perdón y reconciliación. El amor al prójimo nos impulsa a perdonar las ofensas, a dejar de lado el rencor y la amargura. Significa tender puentes de reconciliación, buscar la paz y la armonía en nuestras relaciones. Servicio humilde. El amor al prójimo se expresa en la voluntad de servir, de poner nuestras habilidades al servicio de los demás, sin buscar reconocimiento ni recompensa. El Padre Pío, con su vida ejemplar de entrega a los demás, nos enseñó que el amor al prójimo no es una opción, sino una necesidad vital para nuestro crecimiento espiritual. Amar al prójimo es amar a Dios, es reflejar su luz en el mundo y contribuir a la construcción de un mundo más justo y fraterno. Hermanos y hermanas, les aseguro, pongan en práctica estas enseñanzas y verán cómo todo cambia. Descubrirán la fuerza de la oración, la paz que nace del sufrimiento aceptado, la alegría de amar y servir, y la santidad presente en cada instante de la vida. Y hasta aquí nuestro viaje por la sabiduría del Padre Pío. Espero que estas enseñanzas hayan tocado sus corazones e inspirado sus vidas. No olviden suscribirse al canal para no perderse ningún video. Déjenme en los comentarios qué les ha parecido este recorrido por la vida y obra del Padre Pío y qué enseñanza les ha resonado más profundamente. Compartan este video con sus seres queridos para que el mensaje del Padre Pío llegue a más personas. Nos vemos en el próximo video.